Llévenla para adentro y tomen sus posiciones. Llegó la hora del show. Usted discúlpeme, señora, pero tengo órdenes. Levante los brazos, por favor. Necesito revisar que no tenga ningún aparato de transmisión. Permiso. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el Teca? Mi patrón ya la está esperando, pero antes me pidió que la trajera aquí para que se pueda preparar a gusto. ¿Preparar? Mi patrón me pidió que use ese vestido, si es tan amable. ¿Qué broma es esta? No es ninguna broma, señora. Es para la noche de bodas. La espero afuera. Ah, y le recuerdo que el lugar está completamente rodeado. Es inútil tratar de escapar. Siéntase a gusto. Si esos manes están disparando es porque tiene el pelado ahí adentro, ¿sí o qué? Seguro, sí, Manuel. ¡Vas! Joaquín y yo te cubrimos. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Que la aviente! ¡Sí! ¡Oh, no me violes! ¿Limpio? Vas. Todos están muertos. ¿Estás bien? Tenías que haberte ido para Colombia, carnal. Pero no hiciste caso. Ahora yo te voy a tener que mandar a otro destino. Te oigo una, socio. Esta mañana era una novia feliz. Y ahora solo soy dolor y muerte. Nunca más me quiero poner un traje de novia. Nunca más. Ya estoy lista. ¡Ey, soltalo pues, gonococa! Ponelo en el piso y te lo juro que te perdono la vida. Perrito, perrito. ¿Sabes qué, perro? Ustedes me enseñaron
En este negocio nadie se rinde. O se gana o se muere. Ya usted tocó la segunda, ¿oíste? Chavita. ¿Eh? Es su boda, señora Cero. Y le recomiendo no hacer esperar al novio, ¿entendió? Pase. Pero mire nada más, cabrón. ¡Qué chulada me conseguí para esposa! No hay duda que la espera ha valido la pena. Esto no era parte del trato. Tú hablaste de pasar la noche juntos, no de esta tontería. ¿Qué pretendes? Esto siempre estuvo en el trato, chulada. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Aquí es donde me pagas todas tus deudas. ¡Suéltame! ¡Ven para acá! He esperado por este momento toda mi vida. ¡Estás loco! Era necesario llegar a esta locura por solo 3 millones que te robó Vicente. No es por esa lana. Para empezar, el pinche Vicentillo nunca me robó. ¿Cómo que nunca te robó? Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido por esos 3 millones de dólares. Esos 3 millones que encontraste en el desierto. Los que todo el mundo alega que tu maridito me robó. Yo se los regalé. Se los di como regalo de bodas. Todo lo planeé para que tú y el resto del mundo se avergonzaran de él. Lo necesitaba muerto y embarrado para que lo despreciaras. Vos no te puedes morir, ve. Parcerito, no me hagas esto. Tenés que vivir, ¿oíste? Hey, Joaquín, pasa para inyectarlo, ve. ¿Vos estás bien? Bien, sí. No te preocupes. No voy a morir. Todos los hombres están muertos, Manuel. No va a haber quien le avise al Teca o al Indio. Vamos. Nos fuimos. Vamos. Llévate el arma. Yo estaba ahí cuando el indio mató a Vicente. Yo vi cuando lo presionó para que soltara lo de los 3 millones que se había robado. No. Porque el indio también creía que esa lana había sido robada. Y Homero le dije que el único que nos podía fregar de esa forma era pues el chingo Vicentillo. Pero pues no. Vicente nunca cantó, pues porque no se robó nada. Yo le di el dinero y le pedí que lo guardara en secreto. Era nuestro secreto. Y él se lo llevó a la tumba. Tengo que enviar un mensaje para la calle, para que no se vuelva a repetir. El que traiciona, se muere. Y esa ley va para todos. ¡Que nadie la toque! ¡Desgraciado! ¡Mataste a mi marido! No sé cómo decirte esto, pero digamos que a mi hermano le gustaba meter algunos naipes en barajas ajenas. No te entiendo. Háblame claro, ¿sí? ¿Qué quieres decirme? Mi hermano tenía algunos negocios con el narco. No llores, mi vida. ¿De veras nunca me reconociste, Sara? Mírame bien. Mírame. Acacio Martínez Pérez. ¿Cómo me acuerdo de ti? ¿Qué es lo que quieres decir? Siempre he estado cerca de ti, Sara. No más que esos ojazos verdes y finos que tienes. Nunca se dignaron a mirarme. Yo era muy poquita cosa, ¿no? Crecimos en el mismo barrio. En aquel entonces ustedes me llamaban el nopalero. Un besito. Ándale. Ya, Gabriel. Pareces desesperado. Si sale mi papá, nos vamos a meter en problemas. Ya. Es que me traes loco, Sara. Dame esa pruebita de amor.
Si es neta que me quieres, dame ese dulcecito. Ay. Ya, te juro que no te va a doler. ¿Y ese palero quién es o qué? ¿Lo conoces? Pues siempre pasa por aquí, pero no lo conozco. Ay, ya me voy. Ay, me lastima, suéltame. Si algún día te veo con ese perro sarnoso, los mato a los dos. ¿Estamos? El tipo del coche viejo que siempre pasaba por la casa de mis papás eras tú. El que me seguía a la iglesia, a la escuela. ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El nopalero! ¡El apache! ¡El de los lentes de tubo! ¿Eh? Ese del que tus hermanas y el pink muñeco cruz se burlaban. Yo era un muerto de hambre en aquel momento. Por eso ni te acuerdas, ¿no? ¿Cómo es posible? Poderoso caballero es don Dinero, mi reina. Me fui de Tijuana para Tecate y allá me metí en este negocio. Hasta que los túneles y los aviones llenos de merca me convirtieron en esto. ¿Eh? En Don Teca Martínez. El capo más buscado. Ahora sí te acuerdas de mí. Manuel, lo está esperando el doctor. Sí, ve, decirle al doctor que lo encontré desmayado, le puse una inyección de Está insulina. bien, señor. ¿Todo bien? Sí. Hey, socio, yo veré. Pilas. ¿Qué sabes de mi hermana? ¿Qué pasó con el infeliz del Teca? Ella está con el guabaloso. Dios mío, tienes que cuidarla mucho, por favor. Sí, claro. Voy a ir a hacer otra vueltica que ella me encomendó, ¿no? Todo bien. Por cualquier cosa, por favor, avísame. Va. Juré convertirme en un digno de ti. Pero para cuando yo empezaba a ser alguien en la vida, tú estabas pues rejuntada con el chingo Vicente. Y pues tuve que encontrar la manera de librarte de él y acercarte a mí. Tuve que hacerte la vida un infierno. Un verdadero infierno para que me necesitaras. Mi bebé. ¿Quieres venganza porque te cortó los dedos? Toma, córtame las manos si quieres. Tortúrame a mí, pero a mi hijo no, por favor. Salvador es todo lo que tengo. Mírame. Llegará el día en que vas a venir de rodillas para rogarme que te dé chamba y protección. Todo fue planeado. Todo. Cada día. Cada paso. Hasta el día que le pedimos a Manuel que sacara a tu jefa de su casa para quebrárnosla. Tú tuviste que ver con la muerte de mi mamá. Y Manuel lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta sangre? Para llegar a esta noche. Para que te quedaras solo y no tuvieras otro camino que no fuera yo. Tu único salvador. ¡Maldito! Yo no me quiero ir de México, ma. Tanto que hiciste para que estuviéramos juntos otra vez. ¿Y nos van a separar? Vos tenés que entender que es lo mejor, mi amor. Nosotros no podemos exponernos a que vuelvan a agarrarte esos males. Tranquilo, morrito.
No mortifiques más a tu jefa. Además, te la vas a pasar muy bien con tus amiguitos en Colombia, ¿no? Tú ni te preocupes, mija. Montero dijo que lo iba a cuidar muy bien hasta que se tranquilizaran las cosas por acá. ¿Ah? ¿Hey, firme o qué? ¿Todo listo? Todo listo. El chamaquillo sale en este momento para el aeropuerto. ¿Tú qué sabes de Sara? ¿Qué ha pasado con el morro de ella? No, todo bien. El pelado ya está en la clínica. Ahora solamente hay que esperar a que se recupere y lo mandamos para Colombia con la hermana de Sara. De la que no sé nada es de ella, ¿viste? Yo no sé cómo le va a hacer Sara para salir de esa. Se metió a la cueva del lobo y sin mis hombres. Esta muchacha se pasa, me cae. Manuel, yo estoy con el corazón en la boca. Al menos a ver si los muchachos pudieron botar todas las pruebas. ¿Les habrá caído ya la DEA? ¡Por fin, indio! Ya se me hacía que no llegabas, cabrón. Mi novia aquí se me está impacientando con las noticias. Perdón, patrón, pero aquí el amigo juez no quería jalar fácil. Pero ya estamos de acuerdo, ¿verdad, licenciado? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lo traen así? Por favor, Teca, no metas a más gente en esto. Déjalo así. ¿Cómo vamos con nuestro acuerdo? ¡Seria! Este señor nos va a casar, mi amor. ¿Eh? Venga, chica. Hoy termino con el mito de la señora Cero. Esta noche te vas a convertir en la señora Martínez. Por lo civil, en programatorium. ¿Para dónde? ¿Para dónde, reina? Véngase para acá. Serena Morena. Estamos listos. Tantos millones hechos cenizas. Tanto esfuerzo. Tanto nadar para ahorrarse en la orilla. Por lo menos estamos vivos, Joaquín. Y juntos. Eso es lo más importante. Vamos a proceder a la celebración del matrimonio civil entre el señor Acacio Martínez Pérez. ¡Presente! Y la señora Sara Aguilar Bermúdez. Sí, sáltese a la parte importante. Es a donde yo tengo que decir que acepto esta chulada como mi esposa. ¡Vámonos! Y pues, ya que vienen libremente a contraer matrimonio, Te prometo que voy a dedicar el resto de mi vida a vengarte. Te juro que el indio maldito va a pagar por esto con su vida. y su decisión es amarse y mantenerse unidos conforme a la ley, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante la ley. ¡Señor! ¡Órale! ¡Órale! Yo, Acacio Martínez, vengo a unirme a ti, Sara. Y libremente declaro que acepto casarme contigo, chulada. Para brindarte toda
toda mi comprensión, solidaridad, apoyo y cuidado. Su turno. Ahora pues, mija, ¿quieres recuperar a tu hijo? Terminemos con esto de una buena vez. Di lo que te toca. Acepta. Sonría, sonría. ¿Acepta por esposo al señor Acacio Martínez?